Habíamos anunciado al comienzo de esta edición de Radioanálisis, íbamos a abordar el caso del asesinato de Víctor Jara, que está entrando en etapas decisivas en la Corte Suprema. Bueno, para hablar de este tema está con nosotros a esta hora en el teléfono el abogado Nelson Caucoto, a quien le damos la bienvenida. Abogado, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por atender acá a Radio Universidad de Chile. Hola, buenos días. Abogado, para que nuestros auditores también se enteren y entiendan cómo va este proceso, ¿en qué etapa estamos de esta resolución, la posible resolución? Estamos en la última etapa del juicio por el homicidio de Víctor Jara y de Litré Quiroga. Y la última etapa significa que ya hemos pasado dos etapas previas. Una, la sentencia que dictó el ministro Miguel Vázquez en primera instancia, que fue una sentencia condenatoria, fue apelada por los condenados y se vio en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde fue ratificada esa sentencia, y ya como última posibilidad para estos condenados era recurrir a la Corte Suprema a través de recursos de casación, es decir, solicitando la nulidad del fallo y pidiendo que se dicte una nueva sentencia. Abogado, buenos días, un gusto saludarlo. Hola, hablo con Juanita. Sí. ¿Cómo estás, Nelson? Cuéntame, Juanita. Han pasado 50 años desde el golpe de Estado y recién estamos viendo los resultados definitivos. Abogado, te has dedicado prácticamente una vida a la defensa de los derechos humanos. Además de estos casos, conoce en profundidad y ha llevado muchos otros. ¿Qué se puede decir hoy día? Y nos gustaría que nos hiciera una reflexión sobre, ¿es justicia esto que llega a estas alturas? Mira, Juanita, lo que ocurre es lo siguiente, que hay distintas miradas. Yo tengo una mirada desde, como tú decías, desde los procesos, desde su inicio. Entonces, para mí, cada paso que uno da, lo celebra. Cada logro que se obtiene, uno tiene que reconocerlo. Pero es distinta la mirada a la de la gente común, a la de la sociedad, a la de la opinión pública, porque la opinión pública solo juzga lo que tú estás diciendo al final. ¿Será justicia hacerlo después de 50 años? Y uno diría, es tardía, pues sin lugar a dudas, es tardía, y sobre eso tenemos que reflexionar como sociedad, pero también entrar a conocer cuáles son los elementos que condujeron a que nos hubiésemos tardado 50 años en ver la luz, en este caso en hacer justicia para este caso y para tantos más, porque sin lugar a duda de que hemos llegado tarde a la resolución de estos casos, y uno ahí ya empieza a poner los elementos. En primer lugar, estos son crímenes cometidos desde el Estado, y el Estado comete crímenes para que nunca más se puedan resolver. Nunca más. Es decir, los crímenes que comete el Estado son aquellos crímenes donde colaboran una serie de instituciones para propender a la impunidad de lo que aconteció. Por eso es que es extraño, pero hay que mirar el otro lado también. Es extraño de que se estén resolviendo con este tardío paso del tiempo y de la justicia, pero sin embargo Chile está en plena actividad en materia judicial. Entonces yo siempre he hablado de esto, de que hay dos miradas, una mirada de dulce y una de agraz. De agraz aquello de que es extraño que después de 50 años lo estemos resolviendo. Pero de dulce es el hecho de que yo no sé si habrá otro país que después de 50 años tenga la preocupación por hacer justicia por sus víctimas. Y ahí yo creo que, bueno, ahí uno tiene que decir que bien por Chile, tardíamente lo está haciendo, pero lo estamos haciendo. Tardíamente se están logrando resultados, pero se están logrando. Entonces, de por medio que ha transcurrido, que se ha consolidado este principio de la impunidad cronológica, de que hay gente que no llega a los resultados de este juicio, tanto desde los familiares de las víctimas como también desde los victimarios. Es decir, son muchos los victimarios que han muerto y que no han llegado a la condena, partiendo por el caso Pinochet.
ahí tienes un caso tú realmente que es relevante. Entonces, ahí, claro, la pregunta tuya hay que mirarla desde esas dos perspectivas, es tardía, 50 años después, pero yo te decía, estos son crímenes que se cometen para no ser resueltos nunca más, y ahí yo te digo, bueno, se anota una ganancia, un poder judicial de ahora que no es el poder judicial de hace 30 años atrás. Este es un poder judicial distinto que ha incorporado un elemento fundamental que es el derecho internacional para resolver civilizadamente esta temática. Es decir, en ese aspecto yo creo que yo me congratulo porque se han producido cambios tan notorios y evidentes que se está sancionando a aquellos que fueron capaces de cometer estos crímenes tan graves y que ojalá nunca más volvamos a tenerlos en nuestra vida cotidiana. Uh-huh. Abogado, ¿usted coincide con las opiniones de algunas personas que sostienen que efectivamente esta tardanza en algunos casos, por más que la justicia siga trabajando, ha ayudado un poco a alimentar este clima o ha posibilitado, más que ayudar a alimentar, sino que posibilitado la aparición de estos discursos negacionistas que hemos visto durante el último tiempo, o esta relativización del golpe y sus causas? ¿Coincide con esa mirada? Mira, tú eres Claudio, yo tengo una mirada distinta al respecto. Yo creo que todo claro, uno no puede dejar de ver lo evidente, no puede dejar de preocuparse por esta corriente negacionista que surge fundamentalmente a través de los medios de comunicación, que son los que van activando el negacionismo, los que nos van haciéndole un paralelo, sino que simplemente airean y ventilan estas corrientes negacionistas. Pero yo creo que hay una mirada para estos negacionistas que es complicada, porque el negacionismo es decir que nada pasó o si lo que pasó está justificado o está relativizado. Y yo digo, bueno, pero ¿qué estamos viendo hoy día? Punta Peuco está lleno de militares o de violadores de los derechos humanos. Hay otra cárcel que es Colina 1 que también está llena. Oye, en menos de un mes se ha condenado a más de 60 perpetradores de derechos humanos. Entonces digo, ¿este negacionismo quiere aspirar a un golpe de Estado de nuevo? ¿Quiere volver a un sistema criminal de gobierno como fue el de la dictadura? Bueno, si lo quieren hacer ya están notificados de lo que les va a pasar. O sea, no se quejen después porque estos crímenes son perseguidos después de 50 años. Mira, ese es un tremendo logro. Entonces uno cuando dice, chuta, 50, oye, pero 50 años estamos persiguiendo crímenes y nadie dice nada de aquello, nadie levanta la mano para decir, oye, ¿cómo van a seguir investigando a 50 años? Ahí están. Se puede seguir porque son crímenes especiales, porque son crímenes contra la humanidad, porque son crímenes de guerra, ¿ya? Y esos son imprescriptibles. Entonces, qué buena ganancia para Chile el que los tribunales hayan llegado a esa conclusión de que hay crímenes que se van a perseguir por siempre y donde quiera que se hayan cometido. Entonces, ojo con ese negacionismo. Ojo que ya están notificados que si vuelven a prácticas como esta va a pasar lo que está pasando. Y en esto yo me alegro porque Chile tiene una alta actividad judicial hoy día y más de 1000 casos que están abiertos en los tribunales. Todos los días. Oye, mira, esta semana, para poner un solo ejemplo, esta semana, lunes empezamos con Operación Cóndor. Martes con Víctor Jara y Litre Quiroga. Tenemos el jueves el caso Tocopilla. El jueves también tenemos el caso de la dirección clandestina del Partido Socialista hecha de desaparecer. El viernes tenemos el caso de la moneda de intendencia, los jóvenes que iban a ayudar a Allende ya en el comienzo del golpe y fueron detenidos en la intendencia y los mataron a todos. Eso que estaban en el subterráneo ahí en la intendencia, sí. Claro, tú tienes 5 días de actividad judicial, oye, enorme para una segunda sala penal de la Corte Suprema, que lo ha hecho tan bien. Yo creo que esa segunda sala ha reivindicado el prestigio que alguna vez perdió nuestra justicia. ¿Y cómo no lo vamos a reconocer, por favor? Seríamos ciegos, seríamos mal agradecidos, porque está pasando esto y yo me alegro. Yo la verdad estoy
estoy contento de que nos estemos poniendo al día, que tengamos cifras azules. Yo no sé qué otro país. Hablemos del Cono Sur, para que vamos a hablar de toda América, porque si subimos, ascendemos en América es peor. Todavía la experiencia en Guatemala, en toda Centroamérica es peor de lo que pasa en el Cono Sur. El mismo caso español, Nelson. Sí. Bueno, el mismo caso español. Le echaron tierra al tema nomás. Tenemos Tlatelolco, tenemos Tiananmen en China. ¿Hay algo que estén haciendo? Nada. Entonces digo, qué bueno, qué alegría saber que en Chile está ocurriendo esto, a pesar de que la gente insiste con la perorata, que la impunidad es total, que ya es tarde. No, ya hay que mirar las cosas desde otro punto de vista también, porque esto admite distintas miradas. La mirada del negacionismo, no sé si ustedes lo habían pensado así, pero oye, ¿qué negacionismo? Pues si están cayendo presos todos los días estos tipos, apunte peuco. Sí, Nelson, pero apuntabas hace un rato a propósito de que el negacionismo y la relativización la han instalado los medios de comunicación, y esos medios de comunicación en general, y sin duda hacemos la excepción, nosotros somos una y gracias a Dios hay otras más, pero ese negacionismo está siendo instalado y esa relativización está siendo instalada en los grandes medios de comunicación que no dan a conocer estos actos de la justicia que estás mencionando ahora. Mira, Juanita. Y entonces para las nuevas generaciones es complejo porque están creciendo y desarrollándose sin tener conciencia de que efectivamente cuando tú agredes, cuando tú violas los derechos humanos de otro, vas a pagar tarde o temprano. Esa idea no está siendo instalada. Bueno, esa está siendo instalada por los tribunales hoy día. Por eso, pero no es conocida públicamente. Mira, que tú apuntas a un elemento que me faltó para completar la idea. Yo te digo, no hace cuánto, una semana cayeron 60 tipos condenados en el caso Colombo, otros 50 o 40 en el caso Conferencia 2, ¿ya? ¿Y dónde salió esa noticia, por favor? ¿Dónde está en los matinales hablando de la tremenda cantidad de gente de este crimen, de estos dos crímenes que se resolvieron y antes fue otro y otro? ¿Dónde está? ¿Cuándo fue noticia en Chile la condena en el caso Lonquén, por ejemplo? ¿Cuándo fue noticia? ¿Cuándo fue noticia? Oye, tremendos casos que han sido resueltos y tú tienes razón, los medios no lo instalan, los medios no les interesa. Esto no es noticia ya, no es noticia en circunstancias que son una tremenda noticia. Pues, ¿cómo no va a ser noticia que agentes del Estado, ¿verdad?, que militares de alta graduación y de todas las graduaciones estén cayendo presos por haber cometido delitos hace tantos años atrás? Que aquí lo interesante es ver, cuando uno dice se ha normalizado la impunidad, yo creo que se ha normalizado el hecho de que aquí se puede investigar, no importa el tiempo que haya pasado. Eso es trascendente, eso es lo importante. Lo único que esta generación, yo diría, del mundo de los derechos humanos, a la cual también yo me incorporo, junto con tantos otros abogados, oye, y los familiares de las víctimas como motor fundamental, ¿qué es lo que le están entregando a las nuevas generaciones? Le están diciendo, jóvenes, ustedes pueden dormir tranquilos, ustedes pueden creer en una nueva sociedad, porque el que comete estos crímenes va a ser sancionado, no importa dónde haya cometido el delito y no importa el tiempo que haya transcurrido. ¿Cómo no va a ser importante tener esa certeza de que yo no voy a poder ser torturado, sino que voy a tener la posibilidad de perseguir al torturado? Porque no hay tiempo para prescripciones, no hay tiempo para amnistía, no hay tiempo para nada. Y eso, te digo, es un tremendo avance en nuestra justicia a partir de la incorporación del derecho internacional. Eso seríamos ciegos si no lo valoramos. Uh-huh. Estamos conversando con el abogado Nelson Caucoto a propósito de esta semana bastante intensa en materia de revisión de una serie de causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura civil y militar por parte de la Corte Suprema, incluido, por ejemplo, el caso del homicidio del cantautor Víctor Jara y Litre Quiroga. Abogado, a propósito, en paralelo a esta semana bastante intensa que se está viviendo ahí en la Corte Suprema, conocimos esta noticia desde Estados Unidos del retiro de la nacionalidad de Pedro Barrientos, de la nacionalidad estadounidense, que se comprobó por parte de la Corte de Florida que se había adquirido de manera ilegal. ¿Qué posibilidades hay de que esta persona pueda ser extraditada y cómo se debe llevar a cabo ese proceso? Bueno, yo creo que lo que ocurrió en Estados Unidos ayer
bueno, estamos esperando si es una resolución ya final, definitiva, inapelable. No sabemos esa parte, pero coloquémonos en el caso de que ya le privaron la nacionalidad. Y se le privaron por razones que señala un juez norteamericano, porque haber mentido, por haber incurrido en falsedad, en falso testimonio. O sea, hay razones suficientes como para entender de que es una persona indeseable para Estados Unidos, alguien que engañó a la autoridad de ese país para obtener burdamente o falsamente una nueva ciudadanía, una nueva nacionalidad. Entonces uno dice, eso ya es un escollo menos para el proceso de extradición que tiene 3, 4, 5 años de tramitación, es decir, es muy extenso. Hay otro tema, por ejemplo, Chile es el campeón para la extradición. En Chile no opera ninguna prohibición para extraditar a militares, para extraditar a nacionales, para extraditar todo aquel que haya cometido un delito. Chile es campeón en el sentido de que respeta lo que es la institución de la extradición, y si hay que extraditar algo lo remite, si le piden algo lo manda, y punto, no niega nunca la extradición. Entonces yo no veo que exista esa reciprocidad por parte de otros países, que se demoran tanto tiempo que estamos esperando la extradición de Australia, ¿verdad? De la secretaria de Contreras. Sí. Claro, estamos tanto tiempo esperando eso. Lo mismo ahora con Estados Unidos, esta extradición lleva muchos años. Entonces, hoy día, objetivamente, encontramos a Barrientos más vulnerable en el sentido de que no tenemos el escollo de que es ciudadano norteamericano. Ya no es ciudadano norteamericano. Es que así se consolidara la información. Y si no es ciudadano norteamericano, bueno, Estados Unidos tiene dos posibilidades. Si considera que es un sujeto indeseable porque ha engañado a las autoridades, podrían ponerlo en la frontera o entregárselo a Chile o expulsarlo. Y lo otro es seguir el proceso de extradición, pero activándolo ahora con esta nueva decisión de la propia justicia norteamericana, y ahí yo creo que debe intervenir el gobierno de Chile. Tenemos un gobierno al cual se le ha pedido efectivamente que active los mecanismos de extradición. Si la extradición es una formidable herramienta para luchar contra la impunidad, ¿verdad? Y en eso está comprometido, todos los estados de la tierra deben estar comprometidos en ese aspecto. Entonces yo creo que esto acelera la llegada del señor Barrientos a Chile, para los efectos de que pueda ser juzgado, de que ya están los cargos en contra de él como autor de secuestro calificado, de homicidio calificado, para que haga sus descargos a través de la defensa letrada y proseguir el trámite, que se edite la sentencia, que la apele, que se vaya a la Corte, que llegue a la Suprema, pero que en definitiva le pongamos término a esa situación. Entonces hoy día yo creo que hay condiciones más favorables para lograr aquello, porque es un contrasentido que esté terminando la causa. Ya estamos en la etapa finalísima de la causa. Quedan, ¿cuántos? 5 o 6 alegatos más el próximo martes y termina el proceso, se dictará la sentencia, y Barrientos todavía va a seguir en Estados Unidos. Me parece que es absurdo. Nelson, de toda la gran cantidad, porque la verdad que cuando hablamos de 60, 10, 20 en cada uno de los casos, hay algunas de esas personas que ya están en prisión por otras, ¿no es cierto?, por otras causas, claro. Pero hay algunos que no han sido detenidos y que no han ido a la cárcel. ¿Qué medidas se pueden tomar y se están tomando para evitar la fuga? Porque ya sabemos de algunos que han sido condenados y que se fugan, se arrancan. Claro, bueno, ahí es un tema ya administrativo interno del Poder Judicial, de ver de qué manera se precave de que las sentencias que dicta la Corte Suprema, que son ya sentencias definitivas, tengan la medida correspondiente para asegurar la privación de libertad de todos estos que andan libres. Y en eso se ha avanzado, a pesar de aquello. Igual, bueno, la gente se sigue jugando, pero sí, es un tema complicado, pero es más bien de orden interno del Poder Judicial. Ellos tienen que ver de qué forma resuelven esa temática. Bueno, no es saludable que alguien que haya sido condenado se fugue y no se pueda hacer efectiva la sentencia. Pero son los menos, eso sí, son los menos. Y efectivamente tú decías, se dictan sentencias en contra de 60 tipos y ya hay 30 que están presos, pero hay otros 30 que están libres. Entonces, si esto es de una progresión enorme, que desafortunadamente volvemos a lo mismo,
Y a mí me encanta que exista una comisión contra la desinformación instalada por el gobierno. Ahora, no sé qué resultado va a tener, pero es sintomático que todos los grandes medios de comunicación en Chile se oponen a aquello porque piensan que es la censura. No es censura, es informar. Es que la gente sepa que lo que le está pasando a estos tipos cuando se apartan de la ley, cuando cometen crímenes de lesa humanidad, ¿qué es lo que les pasa? Se van a la cárcel, eso que lo sepa la gente, que lo sepan la sociedad en su conjunto, incorporados los miembros de las Fuerzas Armadas, que sepan qué es lo que les espera en el futuro si intentan recurrir nuevamente a los actos de violencia o de fuerza en contra de sus semejantes, que sepan lo que está pasando. Entonces, hay mucha desinformación en este país, demasiada desinformación, demasiada. ¿Cuándo fue noticia una de estas cosas en los medios tradicionales de comunicación? ¿Cuándo? ¿Cuándo se dijo que se dictó sentencia en el caso de Álvarez Santibáñez, si no es porque se arrancó uno de los autores y murió en el extranjero? No sería noticia. ¿Cuándo fue noticia que se resolvió el caso de Conferencia 2, que es la directiva clandestina, la segunda directiva clandestina del Partido Comunista? Bueno, y ahí están condenados los sujetos que le hicieron desaparecer. ¿Cuándo fue noticia lo que pasó en Colombo, donde hacen desaparecer a 119 chilenos? Por favor, aquí es noticia, y en materia de matinal, cuando muere un sujeto, o cuando un sujeto es secuestrado. Aquí son 119 chilenos que fueron secuestrados y que no aparecieron más, y nunca ha sido noticia ahora, que es la parte más importante, cuando se resolvió el caso, cuando se descubrió que no era mentira, cuando la mentira estuvo lanzada por los medios de comunicación que dijeron que esta gente se había ido fuera del país, que había abandonado a sus mujeres o que estaban clandestinamente luchando contra la dictadura. Si ellos nunca se movieron de Chile, estaban en Chile y aquí lo hicieron desaparecer. Eso nunca los medios se van a hacer cargo de ese tremendo delito que cometieron en contra de la fe pública y en contra del derecho de los chilenos de estar bien informados. Y no lo han reparado con nada, porque podrían repararlo publicando la sentencia o publicando la noticia de lo que pasó. ¿Cuándo se ha reparado en Chile ese infame titular de la segunda, muerto como ratones en el exterior? ¿Cuándo? Nunca se ha reparado. Entonces, ese es ya el sumum de la desinformación. Y contra eso hay que luchar, y me parece bien, esta es una iniciativa modestísima la que tiene el gobierno en este momento, pero es tremendamente importante porque apunta al corazón de la desinformación, apunta al corazón de un tema que tiene incidencia en nuestra democracia. Pues eso es así. Yo aseguro que si la gente hubiera sido bien informada, los resultados del plebiscito, del apruebo, del rechazo, habrían sido distintos, muy distintos, si la gente hubiera tenido derecho a una información veraz, oportuna y real. Abogado Nelson Caucoto, lamentablemente se nos acabó el tiempo, podríamos haber seguido conversando mucho rato, esperamos tenerlos en una próxima ocasión, que tenga una buena jornada. Igual a usted, adiós, muchas gracias. Que tengan buen día. Juanita, son las 8 de la mañana con 34 minutos. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis y me toca despedirte hasta mañana nomás. Hasta mañana. Un poquito rato. Hasta mañana y a las 7 de la mañana. A las 7 nos reencontramos. Radio Análisis continúa y llega el panel de conversación. Manuel García en Sala Máster. 20 de julio. Agotado. Nueva fecha. 28 de julio, 20 horas. Miguel Claro 509, Providencia. Sala Máster. Invitan Radio